Bienvenidos, queridos curiosos. Hoy os hablaré sobre los topos de la Guerra Civil Española, es decir, personas que tuvieron que vivir ocultas durante décadas por miedo a ser fusiladas. En 1936 estalló la Guerra Civil Española. Muchas personas contrarias al régimen franquista eran fusiladas y enterradas en fosas comunes. Algunos de los perseguidos lograron escapar y otros se ocultaron en sus hogares o donde podían. Hubo quien estuvo oculto pocas semanas o meses, otros hasta el final de la guerra, pero también continuaron recluidos en sus escondites hasta el final de la dictadura. Se les conoce como los topos de la Guerra Civil Española. Empezamos por la historia de un topo encontrado en Felatís, Mallorca, que estuvo escondido durante décadas en un pozo. Fue delatado por los montas de la Orden de la Caridad, que frecuentaban aquel lugar. Al encontrarle, los falangistas le asesinaron y pusieron su cadáver en plena calle, con un cartel que decía: «Para que tires tachuelas en la carretera». Este topo, conocido como el Torero, no tenía más de 40 años y llevaba mucho tiempo desaparecido del mundo. La historia de Juan y Manuel Hidalgo comienza con la caída del Frente de Málaga en febrero de 1937. Manuel tenía por entonces 27 años y Juan 31. Huyeron a Almería. Por el camino podían oír de fondo los disparos incesantes dirigidos a su municipio. Desde Almería lograron llegar a Alicante. Allí vivieron un infierno en campos de concentración. Al final, los hermanos consiguieron regresar a Málaga y decidieron vivir como topos. El primero en llegar a su pueblo natal fue Juan. Tardó 16 días, tras caminar sin parar de día y de noche. Llegó en abril de 1939, poco después de acabar la guerra. Manuel, que estaba en Cuenca, tardó un mes en llegar a su pueblo. Finalmente lo consiguió el 4 de mayo del mismo año. Estuvieron escondidos muy cerca el uno del otro, sin saberlo. Solo lo descubrieron cuando sus dos mujeres, que también eran primas, se confesaron la una a la otra que sus maridos estaban en sus casas escondidos. Los dos hermanos estuvieron ocultos en sus viviendas sin ver la luz del sol hasta 1967, es decir, 30 años como fantasmas. Ninguno de los dos tuvo pensión en su vejez, por haber sido un topo la mitad de sus vidas y no haber cotizado. Miguel Villarejo, apodado como el Perdiz, por su profesión como cazador furtivo, estuvo escondido en Sierra Morena durante 30 años. Los falangistas y guardias no daban tregua en su búsqueda. El Perdiz iba de refugio en refugio. Intentaba sobrellevar como podía el calor o el frío. En una ocasión, tuvo que estar 7 días metido bajo tierra, donde lo único que podía comer eran garbanzos tostados. Sobrevivió gracias a que sabía cazar, esconder su rastro y en alguna ocasión cobijarse en algún cortijo de alguien conocido y de fiar. En 1969, con el decreto de Franco para la prescripción de delitos de guerra, Miguel se presentó en la plaza de su pueblo, Bailén, a ver a sus amigos. El propio cura, don Francisco, fue a su casa y dijo a su familia: «Abran la puerta y que entre el aire, para que por fin respire este hombre». Por último, os hablaré sobre Manuel Cortés. Este fue el último alcalde republicano de Mijas. Manuel estuvo casi 40 años escondido en su casa, en una pared ciega, con la única compañía de los libros y de la radio. Más de una vez quiso tirar la toalla y entregarse, pero su mujer Juliana, que sabía el destino fatal que habían tenido sus otros compañeros cuando eran apresados, le convenció para que siguiera oculto. En 1969,
Cuando al fin pudo salir de su casa, lo primero que hizo fue inscribirse de nuevo como ciudadano, como un recién nacido, pero de 64 años. Al ver de nuevo su pueblo, Mijas, se quedó perplejo. Ahora estaba lleno de turistas, de coches, de autocares y de burrotaxis que desplazaban a los extranjeros. Una vida muy distinta a la de hace casi 40 años atrás. Una vida que había seguido transcurriendo, mientras que Manuel había perdido entre aquellos dos muros de ladrillo. Los topos dejaron de vivir para poder sobrevivir. Si os ha gustado, dadle a like y no olvidéis suscribiros para más curiosidades.